buenas tardes. Ya estamos en su programa tan esperado, Cierre la Puerta. Soy su amiga y tanatóloga de confianza, Alma Nelly Mendoza, y es un gusto como cada miércoles estar hoy aquí con ustedes. Además les tengo una invitación. El Centro de Formación JMS los invita a su taller próximamente de oratoria. Estén al pendientes, van a ser 2 días. Se otorgará constancia, lo va a dar el licenciado Jonathan, él es campeón nacional de oratoria, y bueno, para todos aquellos que sienten el gusto por la oratoria o además prepararse, ver la moderación de voz, ver cómo se elabora un discurso, ver qué énfasis se da, no se pierda nuestros talleres que ya próximamente estarán el mes de septiembre. Así que esté al pendiente, comuníquese con nosotros aquí a cabina de JMS para pedir informes, para que aparte su lugar, no se quede sin su lugar. Y bueno, también hacerles la invitación, si eres especialista en algún tema, si sientes también el gusto por la locución, estás estudiando la carrera de comunicación y quieres ya familiarizarte con lo que es los medios, con el manejo de micrófonos y de cámaras, pues también tenemos en renta la cabina de JMS para quien guste. Échenos por ahí un mensajito, llámenos y bueno, con todo gusto les asesoramos y les damos su tiempo para hacer aquí una prueba piloto. Y bueno, hoy hablaremos de un tema que a veces no le damos el valor que requiere porque conocemos muy poco de lo que son los duelos no reconocidos o bien lo que son tumbas vacías emocionales. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué te refieres, tanatóloga, cuando me estás hablando sobre esos duelos no reconocidos? Pues bien, uno de los duelos no reconocidos es cuando se tiene una pérdida perinatal, cuando en familia hay un desaparecido o extraviado, o bien cuando alguna familia por falta de recursos económicos no pudo dar lo que conocemos como santa sepultura a su ser querido y tuvo que ir a parar a la fosa común. Otra de las situaciones también es cuando por alguna razón, alguna situación, alguna catástrofe natural, pues sabemos que desafortunadamente, por ejemplo, cuando hay lluvias, cuando se desborda un río, cuando hay un sismo, que son cosas que se nos salen de las manos, pues se pierden a seres queridos y el cuerpo está pues inlocalizable. Esa es otra forma también de enfrentar un duelo. Y la otra también, aunque usted no lo considere, cuando por razones multisociales y familiares piden a alguien de la familia que se exhuma el cuerpo para poderlo sepultar en otro lugar, sencillamente por problemas familiares o porque no me gusta que a lo mejor mi ser querido quedó en un estado y lo quiero trasladar, o porque hay 2 familias, o porque no me tocó parte de la herencia, o porque se están simplemente peleando, y bueno, ahí ni el cuerpo lo dejamos descansar, y entonces alguien de los familiares pide que se exhuma ese cuerpo para poderlo darle sepultura en otro lugar, así como lo escucha. Y luego entonces viene que los dolientes de estas diversas situaciones están viviendo un duelo, vamos a llamarle frustrado, un duelo no reconocido, un duelo de alguna manera callado, y que aquí se vuelve el duelo de una manera más complicada y aún más dolorosa. ¿Por qué? Porque sus primeros soportes, que en este caso siempre lo comento, son la familia y los amigos, pues entonces como no hay un duelo reconocido, como no hay un cuerpo presente que fue velado, que se hicieron los rituales, que no hubo un proceso, pues la familia lo toma así como que, bueno, estaba embarazada pero perdió al bebé y no pasa nada. Bueno, está desaparecido un familiar, pero bueno, ya va a aparecer. Y uno entiende que efectivamente la esperanza es lo último que muere. Sin embargo, es estar viviendo un duelo de manera constante,
pero también que para el doliente se torna irreconocible, porque al tener esa esperanza todavía, es natural y es normal que no quiera acudir a un acompañamiento tanatológico, porque para esa persona sería como admitir que su ser extraviado o desaparecido ya no lo va a volver a ver. Ahora bien, ¿por qué menciono extraviado o desaparecido? Tomemos como extraviado aquellas personas que por alguna razón o circunstancia tuvieron que salir del país, que a lo mejor fueron asaltados, que a lo mejor se les acabó el dinero, que a lo mejor pues se perdieron, ¿sí? Ya no supieron cómo regresar. Esos son personas extraviadas. Las personas desaparecidas es cuando desafortunadamente por alguna razón o ya había habido una amenaza o ya había habido una advertencia o simplemente pues lo que se da muy tristemente en nuestro país, los llamados levantones. He ahí la diferencia entre una persona extraviada y una persona desaparecida, y luego entonces las familias están enfrentando un duelo no reconocido. La otra es cuando efectivamente el familiar fue a dar a la fosa común y entonces el doliente no tiene en dónde irle a orar, en dónde ir a dejar flores, en dónde rezarle, y entonces el proceso de duelo, los rituales que ayudan a elaborar ese duelo y que ese duelo en sus diversas etapas me va a llevar en algún momento, de acuerdo a mis creencias, a la aceptación o a saber que, bueno, que esa persona tuvo que trascender, pues se torna más complicado. Y entonces minimizamos esas pérdidas. Como familia, como sociedad, no las reconocemos. Insisto, porque no hubo un cuerpo, porque no hubo familiares, porque no hubo amistades que acudieran a ayudar a procesar esa pérdida, ese duelo, y entonces todo se complica. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, que entonces el doliente, al no tener esos o al no ser reconocida esa pérdida, y él también, el no tener una manera segura de poder procesar esa pérdida, pues viene la depresión, constantemente la tristeza, en un panorama de nostalgia, y luego, ¿qué pasa? Pues que se pierde con la pérdida. ¿Y qué es perderse con la pérdida? El desinterés por completo por la vida, el desinterés por tener una convivencia, por tener una vida sana, por tener una vida de calidad, el desinterés por trabajar, el desinterés por tener un proyecto, un plan de vida, el sociabilizar. Y entonces entran ahí en un cuadro de depresión. ¿Qué se puede hacer? Bueno, olvídense que en algún momento un doliente pida ayuda, porque lamentablemente muchos, en su mayoría los dolientes, justifican de alguna manera esa pérdida diciendo: no voy a ir a un acompañamiento tanatológico, no voy a acudir con el psicólogo, porque nada ni nadie me va a devolver a mi ser querido, pero sí te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. ¿Y qué hacemos? Bueno, regularmente no lo aceptamos. Insisto, el doliente no va a pedir ayuda. En estos casos, cuando hay un duelo no reconocido, no se pide la ayuda, pero sí pasa que entonces cae en un cuadro de depresión, y al caer en ese cuadro de depresión, los familiares primarios más cercanos que están con esa persona deben proponer, escuchen, proponer el acudir o con el psicólogo o con el tanatólogo. Porque si lo forzamos, no va a querer, y además no vamos a convencer a alguien que ya está convencido de que no tiene ya nada ni que perder, ni que hacer, que ya no hay un proyecto, que ya no hay un plan, que ya no tiene gusto por la vida. Entonces, cuando un familiar propone
oye, vamos a acudir con un tanatólogo, es ya muy diferente. El acompañar, ¿de qué manera podemos acompañar como familiar, como amigos, como pareja? Permanecer al lado de la persona, incluso cuando el doliente no quiera. Hay por ahí una historia que hace poco vi y que además fue una historia real de una chica que estaba en depresión y que por vía Zoom se conectaba con su psicóloga. Durante la sesión, que es de 1 hora, no pasaba nada. Literal, la psicóloga se conectaba con su paciente y nada más estaban viendo tras la cámara. La psicóloga la saludaba, trataba de hacer pues plática con la paciente y no ocurría nada. Y así fue un gran periodo de tiempo. Hasta que en algún momento la chica ya se presenta a la cámara peinada, pero tampoco sin hablar con la psicóloga. Totalmente ella tomaba la terapia desde su cama, no comía, estaba delgada, estaba totalmente en un cuadro de depresión profunda. Y la psicóloga, hasta donde se pudo, su trabajo, ella hasta donde tenía que estar, una de tantas, y después de mucho tiempo, yo creo que han de haber pasado 4 o 5 meses, se fueron viendo los cambios. La chica ya se peinaba, se arreglaba, después ya se bañaba, se cambiaba, después ya no tomó la terapia en su cama, ya la tomó en un sillón, pero sin decir nada. Y la psicóloga le trataba de hacer la plática. Incluso le decía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Y la chica nada más movía la cabeza, no quería hablar. Hasta que en algún momento la psicóloga, como siempre, le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que platiquemos? Y ella respondió, sí, quiero platicar, quiero hablar. Pero si no reconocemos, en este caso esta chica estaba viviendo un duelo, una pérdida, no acudió con el tanatólogo, sino con el psicólogo, porque además era incluso era de otro país la chica. Pero tener esa paciencia, aunque nuestros familiares o amigos nos digan, no me interesa, no quiero, pero si los vemos en una pérdida total de su vida, pues entonces buscar la forma y la manera, así, aunque nada más me siente a tu lado, y sé que estás mal, sé que la estás pasando mal, pero aquí estoy. Y luego, a lo mejor, y nos ponemos de pie, y luego, y a lo mejor, tomas de la mano al paciente y tomas de la mano al doliente, ¿no? Hasta que lo sueltas y dice, ya puedes sola o ya puedes solo. Pero hay que tener paciencia, hay que decirle a nuestros familiares que están en esos duelos, insisto, no reconocidos, acercarse, decirles en qué te puedo apoyar, qué necesitas. Oye, vengo a que me invites a ver, no sé, una película. Mira, traje, no sé, algo para cenar, algo para comer. Buscar la forma, porque también si uno como familiar está viendo que esa persona, porque además también estar en un proceso de duelo no reconocido se vuelve de verdad las personas muy herméticas, no quieren hablar sobre el tema, no quieren convivir con nadie, no quieren visitas de nadie. ¿Y qué nos queda? Tener la paciencia. Insisto, sentarse con ellos, acompañar a la persona. Sé que a lo mejor igual y llego así con mis palomitas y llego, no sé, con la pizza y me va a decir, no importa, ok, te la dejo, nos vemos después, cuídate. Te quiero recordar que me interesa mucho cómo te sientes y cómo estás, después te llamo, después te marco e irse. Porque también si en algún momento uno está insistiendo con esa persona, se va a caer ahí en una discusión y luego, en lugar de acercarse, pues va a haber un alejamiento. Y a lo mejor no hacerlo de manera muy recurrente, pero sí, no sé, cada
una vez a la semana busco a esa persona que sé que está viviendo un duelo. Y reconocer también uno como familia que estas personas a las que acabo de mencionar, que están enfrentando estos tipos de pérdida, como insisto, como las pérdidas perinatales, como la pérdida o desaparición de un ser querido, como el que alguien, a lo mejor su familiar fue a dar a la fosa común, como el que se están peleando hasta allá el cuerpo y lo saco de la tumba y voy y lo deposito en otro lugar. Buscar la manera de ayudar, proponer. Y qué bueno que el doliente dijera en algún momento, ok, necesito la ayuda, porque además el lenguaje de una necesidad de sanación se da de mil maneras. Y efectivamente, la depresión, la tristeza, la nostalgia, la pérdida como persona, el perderse uno mismo de su persona, el no invertir en uno, en arreglarse, en ocuparse de algo, en tener un plan, en tener un proyecto, está uno en el total abandono. Pero si no cuento con esos soportes, e incluso se da que hay dolientes que no creen, no tienen alguna religión, no son personas incluso espirituales, y que en esos momentos uno no debe sorprenderle cuando una persona esté en duelo y hablarle de religión, porque lo primero que se van a ir es sobre Dios. O sea, van a decir, pero ¿cómo es posible? Dios no sabe mi dolor, el por qué me ocurre esto. ¿Por qué? Porque están en la etapa de la negación. Sin embargo, vamos a intentar y a procurar como familia, que somos el primer soporte, o como los amigos, porque a veces no siempre es la familia, a veces los amigos o las amigas juegan ahí un papel muy importante, el poder sacar de ese duelo, ¿sí? De alguna manera, dar una empujadita al doliente, el decir, mira, vamos a platicar, vamos a ver una película, mira, lee este libro, o igual, llegar con un libro, hay muchos libros de autoayuda, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el Déjalos ir con amor, busquen algún libro que sea de superación personal o cómo superar las pérdidas, cómo enfrentar una pérdida y cómo aceptar una pérdida. Rectifico aquí, no se superan las pérdidas, se aprende, se resignifica y se aprende a vivir, vamos a llamarle de alguna manera, con esa pérdida. No todas las pérdidas son importantes para los dolientes, cada quien le da el valor que representa, porque a lo mejor incluso, ¿no? Si hay alguien quien perdió o falleció el papá, pero no había una convivencia, o falleció mamá, o falleció la abuela, pero no, ni está aquí, estaba en otro estado, no la conozco, y el decir no la conozco no me refiero físicamente, sino pues no sé de sus gustos, no sé de sus necesidades, no sé cómo era de carácter, no sé si era alegre, no sé si era enojona. Entonces ahí es diferente, ¿no? Para uno reconocer esas pérdidas y también tiene que ver mucho el apego. ¿Cuál era el tipo de relación que se tenía con la persona que se perdió? ¿Sí? Con esa persona que trascendió. No todas las pérdidas generan un duelo. Entonces ahí hay que tener también bien separado, porque incluso luego a veces uno se atreve a comentar, es que se le murió, no sé, la mamá, el papá, el hermano, el primo, y yo lo veo como si nada. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay duelos que no se presentan, se está en duelo, más no se está viviendo, ¿sí? De manera, vamos a llamarle, emocional, así, efusiva. Es paulatinamente, y los duelos, ¿sí? La forma de duelo, el proceso de duelo es como un péndulo. A veces está uno bien, cree uno que ya resignificó su vida después de esa pérdida y vuelve uno a regresar. Entonces también, si ven a alguien que está viviendo un duelo, pero que la ven o lo ven normal, que está siguiendo su vida normal, pero a lo mejor falleció la pareja, pero a lo mejor falleció mamá o papá, pero yo lo veo bien o la veo bien. Hay tiempos que no siempre, insisto, a veces está en la etapa de la negación, es que no pasó, es que todavía no lo asimilo.
Sí, es que a lo mejor sí sé que estuve ahí en el sepelio o estuve en el velorio, pero como que todavía no me cae, ¿no? El 20, lo que decimos, como decimos los mexicanos. Es un proceso, pero no quiere decir esto que no se esté sufriendo, que no esté doliendo, sino que tarda, es un proceso, el duelo es un proceso. Y entonces ahí tenemos un compromiso. Yo menciono mucho a la familia y a los amigos porque se supone que, bueno, ahí hay un vínculo de cariño y hay un vínculo de afecto. Entonces, pero a veces si no es la familia, bueno, pues entonces me voy con mis amigas, amigos, y si no es ahí, bueno, algo que sí ayuda es cuando se tiene espiritualidad. Cuando tengo una creencia en algo o en alguien, ¿sí? Cuando profeso alguna religión, cualquiera que sea, y de manera espiritual, ¿sí? Las redes que tengo, en lo que creo, en lo que me sostengo, en lo que valoro, y hay que valorar lo que se tiene en el presente. Recuerden que la queja atrae más problemas. Si siempre me estoy quejando, ay, es que hoy llovió, ay, es que el día estuvo feo, ay, es que como que hace frío, y mañana, ay, es que hace mucho calor, ay, es que ¿por qué no llueve? Perdón. La queja trae más situaciones más complicadas, y cuando estamos agradeciendo y cuando estamos, si no queremos agradecer, valorar lo que se tiene, el presente, la salud, comida en mi mesa, un techo, la familia, hay que agradecerlo. No hay que esperar a que la vida nos quite lo que creemos seguro al día con día y lo que creemos que todos los días va a estar con uno, como la salud, como la alimentación, como si yo tengo la casa más bonita y está fuerte y mira, y no sabemos. Decía mi padre, he visto emporios derrumbarse y he visto ruinas levantarse. Y es muy cierto, en esta vida nada es seguro. Y si no tenemos ese sostén emocional como una religión, como la espiritualidad, es muy complicado levantarse. Es el proceso de duelo se complica más. Y en estos casos de los duelos no reconocidos, aún más. Y prevalecen por mucho tiempo. Porque como insisto, no hubo un reconocimiento, como cuando hay la pérdida de un bebé, pero como no hubo un ritual de un duelo, como no hubo una sepultura, como no vimos el cuerpo, pues la única que vive el duelo ahí pues son los padres. Y la familia lo ve como algo natural. Entonces ahí es importante acercarse. Y también decirles a aquellos padres que en algún momento han enfrentado esta pérdida perinatal, pues que se tengan confianza y que no se sientan culpables. Llega mucho a consulta cuando hay estos casos que se sienten culpables los padres por alguna circunstancia, y las circunstancias son diversas, son multifactoriales, pueden ser biológicas o de malformación o porque hubo por ahí alguna entorpecimiento, no sé, biológico, físico, y en algunas otras que era hasta necesario. ¿Y qué pasa? Pues sobre todo a veces a la mamá lo que le pasa es que ya no quiere volverse a embarazar, ya no tiene la esperanza de volver a ser madre, o incluso sobre todo cuando se trata del primer embarazo y se pierde al bebé. Bueno, ¿qué les cuento? O sea, se sienten culpables y también la pareja debe apoyar. En este caso, a veces también hay parejas, hombres en este caso, que luego culpan a la mamá porque no te cuidaste, porque no hubo la alimentación correcta, porque no se acudió al médico. Por eso es una responsabilidad de dos, no solamente de la mamá. Esta es responsabilidad de dos. Entonces, acudir al médico en cuanto se sabe que hay un probable, primero cuando existe la probabilidad que uno cree que está embarazada, bueno, pues a ver, vamos, hay médicos, ya sea ella o van en pareja, y ver y tener todos los cuidados y no sentirse, insisto, la mamá culpable, porque cuando hay una pérdida perinatal,
hay madres que cargan con mucha culpa y se sienten culpables y se creen responsables de esa pérdida, y no es así. Yo les comento a algunas mamitas cuando han perdido un bebé, y les voy a dar un ejemplo no tan explicado, porque se llevaría tiempo, pero yo les comento, hay flores que nada más vienen a florecer por un día, y esa es la misión, esa es parte del universo. Pero claro, esto se va comentando y hablando durante un proceso de duelo. No crean que llega el paciente y va a llegar uno así directamente, en que, bueno, es que esa era la encomienda que la vida tenía para ese bebé. De ninguna manera, todo es un proceso. Y de acuerdo también, cada paciente es diferente. Cada paciente, yo siempre lo he dicho, que cada paciente se cura con sus propias herramientas, con sus propias redes de apoyo. Los tanatólogos no hacemos magia, hacemos el acompañamiento, y ya sobre ese acompañamiento pues vamos viendo cuáles son sus soportes, cuáles son sus redes, si hay familia, si hay amigos, si hay religión, qué costumbres hay, qué pensamientos limitantes o no, qué tan, qué incluso como qué tiempo se va a llevar el resignificar otra vez la vida, volverle a encontrar sentido. Hay pacientes que incluso ya dicen, bueno, ya no puedo con esto, quiero vivir, ¿sí? Es algo, esta pérdida no me deja vivir, ¿no? El haber perdido un familiar, el haberse extraviado un familiar, el no saber dónde quedó a lo mejor el papá, dicen, pues sí, en la fosa común, pero ¿en dónde o cómo, no? Cuando ya también el paciente en algún momento entiende, comprende a través del aprendizaje incluso de la vida, que la vida se está yendo, porque la vida sigue su curso. La vida, el reloj no se detiene, la vida sigue. Nada se para en el mundo, así esté uno sufriendo el duelo más profundo. Sí, porque imagínense, no se puede parar. No se puede parar, porque además igual es parte, si no, no habría, incluso no llegaríamos a ese grado de la sanación. Si me quedo en ese momento, en esa pérdida, ahí estancado o estancada, y incluso si el tiempo no girara, pues entonces no hay cambios, no nos podemos quedar en el mismo duelo, en el mismo dolor, y sin ver el tiempo, que incluso, bueno, cuando se está en duelo a veces no nos damos cuenta. Y no me dejarán mentir, cuando se viven duelos muy, pues sí, muy dolorosos, valga la redundancia, no nos damos cuenta ni qué hora es, ni qué día es, nos perdemos perdemos la realidad. Incluso el doliente llega a pensar que en algún momento va a ver a esa persona que perdió a ese ser querido, que lo va a ver en alguna calle, que lo va a ver en algún lugar, que se fue a otro estado, y es natural. Y no quiere decir que está mal de la cabeza, que está alucinando. No, eso es natural. Y que todo lo llega a ver con nostalgia, y hay una tristeza profunda, y entonces hay que entrar en acción ahí la familia. Hay que proponerle el acompañamiento tanatológico, hay que ver la manera de ayudarle, y hay que también saber reconocer esos duelos, no minimizar, no acudir como siempre cuando uno ve a alguien que está en duelo, decir, ya vas a llorar. Y yo les menciono mucho esto porque uno siempre, desafortunadamente, la familia o las personas a veces más cercanas, ¿no?, que están de algún doliente, y otra vez ya va a llorar, y otra vez me contó la misma historia, y es que no lo supera. No, es un proceso, y lo que para uno fue importante, a lo mejor para otra persona no. A lo mejor a alguien se le murió la mascota y otra vez está llorando por su perro, y otra vez está llorando por el gato, y hoy que cada quien recuerden que somos seres individuales con emociones de manera diferentes, ¿sí? Bueno, las emociones son las mismas, ¿no? Tristeza, alegría, felicidad, pero la intensidad es diferente. A lo mejor para mí es importante la mascota y para otra persona no. Y entonces vemos a alguien que perdió la mascota y estamos igual minimizando ese dolor o no lo estamos reconociendo. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, lo primero que a lo mejor a uno se le ocurre es sustituir esa pérdida. Bueno, te llevo otra mascota, mejor o más bonita.
Y no, es todo un proceso. La sanación no viene de la noche a la mañana, pero sí también hay que tener actitud, hay que tener un poco de voluntad o mucha voluntad para poder salir de ese duelo. Y les decía yo, hay 1000 lenguajes cuando alguien está pidiendo auxilio, incluso el abandono, incluso el encierro, el aislamiento, eso me está hablando que necesita que se le ayude a esa persona. A veces decimos, es que se encierra en su cuarto, o es que siempre está triste, incluso siempre está enojada o enojado. ¿Cómo me voy a acercar? Son llamadas de auxilio, son lenguajes que nos están pidiendo ayuda. Entonces ahí hay que buscar la forma. Afortunadamente, insisto, ahora hasta por vía telefónica se puede hacer una llamada. Hay llamadas de auxilio, llamadas médicas de la salud mental, en las que puedes decir, bueno, ok, no soy yo quien requiere del apoyo, pero ¿cómo le puedo hacer? Tengo un familiar que está en depresión, tengo un familiar que está pensando en el suicidio, tengo un familiar que está enfrentando una pérdida no reconocida. Y recuerden cuáles son las pérdidas no reconocidas para que también nos podamos acercar a nuestros familiares y poder entender, ¿sí?, cuando están viviendo algo que uno no está reconociendo, algo que uno está minimizando. No hay que minimizar las emociones, no hay que minimizar cuando alguien se siente triste. Hay que poner atención en eso y sobre todo acompañar. Si no puedo en este momento, a lo mejor igual y llevarlo a una consulta tanatológica, pero sentarse, así de sencillo. Y fíjense, hay algo que yo siempre manejo, que un buen oído siempre sana. A veces nada más necesitamos que nos escuchen, sin ser enjuiciados, sin ser interrogados, sin ser juzgados, escuchar. Y a lo mejor es la misma historia que me contaste ayer, antier, hace un mes, y ya me la sé, y ya sé quién sigue, y quiénes son las y los protagonistas de la historia, pero escuchar. Un buen oído siempre sana, un buen oído siempre cura. Y bueno, si ya ahí el familiar se está acercando y está contando la misma historia de cuando perdió a un familiar, a un ser querido, luego entonces sí, a lo mejor y poco a poco se va uno metiendo ahí y le propone uno el acompañamiento tanatológico. Entonces, bueno, quedamos que hay que agarrarse de sus redes, ¿sí? Espiritualidad, religión, la familia, dejarse acompañar también, el doliente, pues pedir ese apoyo a la familia. Oye, mira, la estoy pasando muy mal, porque hay gente que, de verdad les decía yo, hay 1000 lenguajes, pero lo minimizamos, o a veces porque a lo mejor, sobre todo, ¿no?, hay personas de la tercera edad que pierden a la esposa o que pierden al esposo y que fueron años de convivencia y que uno no se acerca porque dicen, ay, no, ¿cómo me voy a acercar si este viejito no tiene un carácter, pero sí que no, ni él se soporta, ¿no? O ni ella se soporta. Es ahí donde tiene uno que poner atención, es ahí donde se debe uno acercar, y más si se trata de los abuelos o si se trata de los padres o de algún familiar, hay que poner atención. No hay que hacernos así ojo de hormiga y no poner pues interés en lo que está pasando nuestro familiar o alguna amistad, porque luego entonces pues vienen las ideas de suicidio, y hay quienes sí las llegan a ejecutar, y luego uno dice, pues sí, es que estaba muy triste, o es que se sentía muy sola, o se sentía muy solo, o había perdido un familiar, pero nunca dijo nada. Es que hay 1000 maneras. Y ahí entonces hay que poner, insisto, las personas más cercanas, las que tienen esa convivencia, poner atención. Ya dejó de comer, no quiere comer, no se arregla, no se cambia, no sale, ya perdió el trabajo, está agarrando el vicio, no sabemos nada de esa persona, está encerrada. Hay que poner, por favor, ahí el dedo en el renglón y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mi familiar o por esta amistad que sé que la está pasando mal? Y reconocer cuando alguien está viviendo un duelo, no minimizar, insisto, porque sí somos luego muy dados en que decimos, ay, no, ¿cómo es posible que no lo supere? ¿O por qué sigue siempre con lo mismo? Hay que poner atención, hay que ser pues más humanos, más humildes,
porque la vida, les decía yo, en la vida nadie nos salvamos, ni nadie nos libramos de vivir alguna pérdida y de vivir algún duelo. Todo en esta vida cambia de la noche a la mañana y hay que estar preparados de manera pues religiosa, de manera espiritual, y buscar nuestros apoyos, nuestra red de apoyo, buscar la manera siempre de apoyarse y de agarrarse de donde se pueda. Sí, porque a veces decimos, es que no es la manera correcta, ¿no? O por qué le cuenta todo a su amiga, o por qué le cuenta todo a su amigo, o por qué nada más a X familiar. Es su red de apoyo. Entonces, dejémosle que esa persona actúe y que se vaya buscando la sanación de esa pérdida para poder encontrar de manera pronta y práctica esa resignificación. Y bueno, yo me despido de ustedes. Quien guste de alguna consulta, algún acompañamiento tanatológico, estoy para servirles. Mi número es el 771-150-9017, estoy para servirles. Estoy manejando por este mes, agosto y septiembre, una promoción, 500 pesos la consulta. Quien esté pasando por algún duelo, alguna pérdida, y llámese duelo, un divorcio, una separación, un cambio de residencia, algún accidente que alguien haya sufrido, la pérdida de salud, cuando se pierde alguna extremidad del cuerpo, todo eso son pérdidas. Cuando he perdido el trabajo, cuando he perdido a un familiar, cuando no encuentro incluso un sentido a la vida, estoy viviendo ahí una pérdida, estoy viviendo un duelo, y bueno, no duden en acercarse. Estoy para servirles. Soy tanatóloga con más de 10 años de experiencia, colaboradora en varios medios de comunicación. Estoy en una sección de salud en Radio y Televisión de Hidalgo, y aquí nos encuentra en su programa Cierre la Puerta. Y cierre la puerta a ese dolor, a esa pena, resignifique su vida, pero sobre todo busque acompañamiento tanatológico y no se pierda la programación de JMS Diversidad Auditiva. Fue un gusto y un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.